primero expresar la agenda que nos compete. Esta agenda, digamos, tiene 7 pasos. En el primer paso vamos a establecer un conjunto de definiciones en torno al CICETAC. También vamos a explorar la evolución normativa del CICETAC, anticipándoles que vamos a hablar acerca de la resolución recién publicada, aclarar el tema de las relaciones económicas conforme al decreto 1017 del año 2025, exponer la estructura de costos del CICETAC y profundizar en la actualización que hay con corte a mayo, para concluir con un ejercicio online, digamos, en el cual se les va a indicar el paso a paso de cómo llegar, digamos, a una definición de ruta, origen y destino, para pasar a una última sección que corresponde con las preguntas del público. Entonces, vamos a partir de la definición. Entonces, primero, ¿qué es el CICETAC y qué nos garantiza la funcionalidad del CICETAC en este momento dentro del marco regulatorio que ha creado el Ministerio de Transporte en torno al transporte terrestre de carga? Entonces, tenemos que el CICETAC es un sistema de información administrado por el Ministerio de Transporte que permite calcular costos eficientes de operación de transporte entre una ruta origen y destino de acuerdo a unas características propias de cada viaje. Esas características propias están asociadas a la tipología de vehículos, el tipo de carga, las horas de espera, carga y descargue, entre otros. Estos, digamos, constituyen los costos mínimos para todos los actores de la cadena del servicio público de transporte automotor de carga y en especial generan dentro de la relación para el propietario, poseedor o tenedor de vehículo y la empresa de transporte una obligatoriedad de cumplimiento. Entonces, ¿qué tenemos? En ningún caso se pueden pactar o efectuar pagos por debajo de los costos publicados en el CICETAC. Conforme a la evolución normativa que tenemos del sistema, tenemos como hecho relevante la publicación del decreto 1017 de 2025, que generó una, digamos, una necesidad de establecer mediante la resolución 8445 de 2026 una modificación al protocolo que estaba contenido en la resolución 7465 de 2024. ¿Qué es la resolución de 2024? La 7465. Es nuestro protocolo de actualización. Es, digamos, el elemento central en el cual está, mediante un anexo técnico, definida la metodología de cálculo y variables del sistema. Entonces, esa resolución tuvo una modificación y de esa les queremos hablar a continuación. Lo primero, la resolución ya está publicada directamente en el espacio de normativa asociado a la página del CICETAC en el portal logístico. Mediante la utilización del código QR que ven en pantalla, podrán hacer la consulta de esta resolución y aquí vamos a comentarles algunas particularidades. Entonces, en primera medida, pues esta resolución ratifica los costos eficientes publicados en el sistema como aquellos costos mínimos obligatorios del valor a pagar. Asimismo, se hicieron algunas actualizaciones de definiciones y de variables asociadas a carga liviana, contenedores, granel líquido, horas logísticas, rutas origen-destino y factor de viaje. Estas son, llamémoslas más, cambios a nivel de forma. Asimismo, se hizo un ajuste a la metodología del costo base laboral, incluyendo referencias a la jornada ordinaria, horas extra, diurna y nocturna. Esto considerando que el Ministerio de Trabajo ha emitido un conjunto de, digamos, de reglamentación que ha ido actualizando las relaciones laborales, con lo cual esto genera la necesidad de actualizar algunos aspectos del sistema. Entonces, como la resolución ya fue publicada en el diario oficial, nosotros contamos con un periodo para, digamos, implementar algunos de los cambios que son principales en el sistema, digamos, en este caso de 5 días después de la publicación, los cuales, digamos, se van a ver reflejados la próxima semana. A grandes rasgos, esas modificaciones que les queremos mostrar tienen que ver con
adición a las definiciones, digamos, una revisión al aspecto de la fórmula general de otros costos. En el tipo de carga aparece, digamos, ya un tipo de carga que es, digamos, la carga en contenedor, ya tendría la posibilidad que va cargado o va vacío, y en la carga granel líquido también se hace un ajuste. Ahora, hay una inclusión y es la inclusión de los vehículos de carga liviana con peso bruto vehicular de 3.500 a 7.500 kilogramos, que básicamente estos son los camionetas y furgones, los cuales entrarían a ser parte del sistema con dentro de, digamos, de un periodo de implementación que ya vamos a ver. Y en el costo fijo, digamos, dentro de la recuperación de capital, el valor del vehículo, se establecieron unas fuentes de información adicionales a las ya existentes, que es la fuente oficial de Fasecolda para la determinación de ese valor del vehículo, dentro de las cuales existe ya un mecanismo alternativo en caso que el vehículo que se está tipificando o caracterizando dentro de esa estructura de costos eficientes no aparezca allí. Asimismo, el costo base laboral se modifica conforme a las últimas disposiciones que hay con respecto a las relaciones laborales en el país. Y en términos de parámetros generales, digamos, se establecen aspectos de mejora continua y posibilidad de modernización del sistema, digamos, atados al cumplimiento de ciertos requisitos, pero teniendo en cuenta y considerando que conforme va evolucionando la tecnología, el sistema debe ir tomando estos elementos como interoperabilidad con otros sistemas para hacer actualización de sus variables de manera más rápida. Entonces, en síntesis, esta última resolución amplía la cobertura del sistema, ajusta algunos aspectos de la metodología que se deben, digamos, enmarcar dentro de las condiciones regulatorias vigentes. ¿Qué tenemos sobre el particular de los furgones de 3.5 toneladas a 7.5 toneladas? Entonces, se van a publicar los parámetros en la herramienta, pero se cuenta con un periodo de transición de 3 meses para establecer la obligatoriedad en el valor a pagar para estas tipologías. Y para aquellos de 7.5 a 10.5, digamos, ya están parametrizados dentro del sistema y, digamos, estos ya, digamos, tienen obligatorio cumplimiento. Conforme a esto, tenemos que es necesario realizar la claridad conforme a las relaciones económicas del mercado. Hay que tener en cuenta que en el mercado se identifican tres actores dentro de la cadena logística. Se identifica el generador de la carga, la empresa de transporte y el propietario poseedor del vehículo, quien realiza el servicio de transporte. Se denomina valor a pagar aquel que es pactado entre la empresa de transporte y el propietario poseedor del vehículo, el cual no podrá ser inferior a los costos eficientes de operación publicados en el sistema CICETAC. Se denomina flete el precio establecido entre el remitente o destinatario de la carga con la empresa de transporte por concepto del transporte terrestre. Este, digamos, no es el equivalente al valor a pagar porque ese está enmarcado dentro de, digamos, esas relaciones económicas en las cuales se desarrolla el, el mercado. Tenemos entonces otro elemento, es qué calcula y qué no calcula la herramienta CICETAC. Entonces, tenemos que calcula los costos eficientes de operación para una ruta origen y destino asociado a una configuración de viaje, definiendo entonces los costos fijos, variables y otros costos que están definidos en nuestro protocolo o en nuestro anexo técnico. A nivel normativo, sirve como piso mínimo obligatorio del valor a pagar al propietario poseedor tenor del vehículo en el servicio público de transporte terrestre automotor de carga y no reemplaza la negociación del flete entre el generador y empresa de transporte, ni la definición de servicios adicionales, utilidad empresarial o condiciones comerciales particulares. Tenemos también que dentro de la posibilidad de transportar carga en Colombia hay algunas excepciones y es que existe la posibilidad de contratación directa, esto es que el generador contrata directamente al transportador cuando se cumplan algunas de las condiciones
normativas en las cuales se incluye eh, animales, productos de origen animal, empaques y recipientes usados, productos elaborados, algunos productos para el agro, materiales de construcción y derivados del petróleo, como los que se muestran en pantalla. Esto conforme al decreto 1017 de 2025 en el artículo 2.2.1.7.6.3 establece que esa contratación directa para transporte de animales, productos de primera necesidad y materiales especiales es asociado a recorridos cortos, alta frecuencia de viajes, productos de primera necesidad, animales vivos, materiales de construcción y derivados del petróleo. Entonces, estas son, digamos, las únicas excepciones dentro de las cuales la contratación no se hace a través de una empresa de transporte y a su vez la empresa de transporte contrata, digamos, los transportadores. Ahora, ¿cómo está estructurado hoy el sistema? Entonces, el sistema hoy tiene una estructura que conforme la resolución va a sufrir algunos cambios. El primer cambio es que nosotros veníamos con unas horas de operación que eran de 288, que conforme a la última resolución publicada se van a reducir porque esas horas se van a equiparar a la jornada máxima legal con el máximo número de horas extras posibles, que da un total de 238 horas. Asimismo, tenemos las tipologías vehiculares, que son pesados, livianos y volquetas. Digamos, dentro de los livianos se ampliaría el rango del campo de acción para incluir a los furgones. Y dentro de las tipologías de carga se tiene la carga general, refrigerada, contenedor, granel sólido y líquido. Dentro de las horas logísticas ya se tiene que no se permite registrar 0 horas, sino que se registran las horas que ustedes conforme a la negociación se pacten. Sin embargo, dado que ya se encuentra implementado conforme al RNS, el sistema de monitoreo de flota, serán aquellas horas que por el sistema de monitoreo de flota se calculen a la hora de liquidar el valor final. Para el trayecto tenemos la tipología cargado vacío y en este momento, conforme a rutas origen y destino, tenemos 9.729 rutas parametrizadas con 1.224 vías alternas asociadas a 632 nodos de conexión. Esos nodos están asociados con los códigos divipola del DANE, es decir, los códigos que caracterizan centros poblados, municipios, eh, ciudades, etcétera. Entonces, dentro de esa parametrización del sistema, tenemos una caracterización de lo que son los costos. Los costos los tenemos reflejados como costos fijos que están reflejados dentro de la recuperación de capital, el costo base laboral, la revisión técnico-mecánica, el impuesto vehicular, seguros todo riesgo, las comunicaciones, el SOAT, parqueaderos y otros costos adicionales que se aplican según la tipología de carga. Ejemplo, digamos, la carga refrigerada, que tendría dentro de su estructura de costos fijos unos componentes adicionales. Como costos variables, se tiene lo que es mantenimiento y reparaciones, lavado de engrase, combustible, ACPM, peajes, lubricantes, llantas, filtros siempre vistos. Como otros costos, y se tiene la red de fuente EICA, administración y unas comisiones al conductor asociadas también a un factor prestacional. También es necesario establecer una claridad con respecto a en qué momento se actualiza el CICETAC. Entonces, el CICETAC tiene una actualización de costos fijos que se da en los últimos 5 días del mes de enero de cada año, es decir, tiene una periodicidad anual. Esos costos fijos están asociados a distintas fuentes de información. Ejemplo, el salario mínimo se actualiza conforme al decreto emitido por el Ministerio de Trabajo y aspectos como la revisión técnico-mecánica asociado a las tarifas publicadas por los CDA, los seguros todo riesgo según las aseguradoras, el valor del vehículo toma como fuente fase colda, tasa de interés superfinanciera, SOA fase colda, entre otros. También se tiene que hay variables asociadas a los costos variables que tienen una actualización de carácter trimestral. Estas variables son insumos, partes, piezas y tarifas de peajes que pueden variar además digamos, las tarifas generalmente de peajes varían una vez al año, pero se aplica, digamos, en el primer trimestre del año la variación de todos los peajes y aquella publicada por el ICTC.
Adicional a esto, hay, digamos, una variación que puede ser la del combustible. Entonces, nosotros tenemos aquí dos tipos de actualizaciones. Una es la actualización rutinaria, llámese rutinaria y periódica, aquella que siempre estamos haciendo con una periodicidad establecida. Sin embargo, hay actualizaciones esporádicas. Ejemplo, cuando el combustible sube durante el año por cualquier, digamos, eh, evento o, digamos, resolución que publique la CREC, esa actualización de la CPM se da de manera inmediata en el sistema, se toma la resolución y se calcula digamos, todos los parámetros nuevamente para ser publicados en oportunidad en el portal actualizando la foto del sistema. Esas actualizaciones, digamos, son, llamémoslas esporádicas porque no las tenemos programadas, simplemente obedecen a la necesidad de ser realizadas porque pues inmediatamente se publica el acto administrativo, debemos darle cumplimiento al incorporar este cambio en el sistema. Entonces, hasta ahora una síntesis de qué es ese costo eficiente después de haber visto la estructura normativa. Luego de haber conocido la estructura normativa, tenemos los cambios en la última resolución, vimos cómo está parametrizado el sistema y cómo está compuesto por costos fijos, costos variables y otros costos. Lo que tenemos hasta aquí es que eso nos permite calcular un costo eficiente de operación. Ese costo eficiente de operación tiene una característica especial y es que se calcula tomando en cuenta la capacidad máxima estimada de carga en toneladas para la tipología y configuración del vehículo a modelar, asociado a las características propias del viaje en particular. Entonces, la relación económica entre la empresa de transporte y el propietario están enmarcadas o están, digamos, definidas a partir de un piso que se refleja en el valor a pagar, que en ningún caso puede ser inferior al costo eficiente calculado mediante el aplicativo. También tenemos una condición particular y es qué pasa cuando no está registrada un recorrido que está haciendo un transportador en el sistema CICETAC, es decir, la ruta de origen y destino no está allí reflejada. Entonces, conforme a la resolución 757 del 2015, se puede considerar una ruta de origen y destino cercana para tomar como referencia ese costo tonelada kilómetro transportado y multiplicarlo por el número de kilómetros de esa ruta. Ahorita al final vamos a ver un ejemplo de cómo podría hacerse esto en la práctica. También está que nosotros mensualmente estamos ingresando al sistema en promedio poco más de 50 rutas adicionales nuevas al sistema, las cuales se priorizan conforme a el número de registros de viajes que aparezcan allí en el RNDC o a demanda del sector. Esto es, ustedes también tienen la posibilidad de solicitarnos una ruta que estén desarrollando y que no vean reflejada en el sistema, la cual lo pueden hacer a través del correo electrónico mesa de ayudas @mintransporte.go.co. Ahorita al final de la presentación también les vamos a confirmar ese correo para que quede allí en pantalla. Entonces, habiendo dicho esto, pasamos a la segunda parte que corresponde con la actualización del sistema conforme a las últimas parametrizaciones, con lo cual le cedo la palabra al ingeniero Daniel. Y muy buenos días. Ahora vamos a ver lo que es las actualizaciones y cómo han sido esos cambios que ha tenido la herramienta a través de en este último mes principalmente, como fue ahora en mayo. Dale ahí, Oscar, si quieres. Bueno,
La última actualización que tenemos en el sistema es del 8 de mayo y esta actualización se da principalmente por el cambio que hubo en el incremento de la CPM referencia a Bogotá, donde tuvo un incremento de 200 pesos, que significó un incremento en 1,76%, quedando en 11.576. Este cambio o esta variación generó para todas las rutas y comparado con la actualización que hubo en abril, un incremento en el promedio de general en todas las rutas que tenemos parametrizadas en el CICETAC de 0,55%, considerando pues entonces que para lo que llevamos acumulado del año ha habido un incremento de 10,89 dada esta última actualización del 8 de mayo. Vemos que también esta última actualización, este último mes, se adicionaron 58 rutas. De estas 58 rutas, son 14 que se adicionaron de Antioquia, y bueno, ahí vemos también que se adicionaron 5 de Caldas, 5 de Cundinamarca, y así digamos, esta cantidad de rutas, así como ya nos lo mencionó Oscar, dependen pues de ese movimiento de carga y esa priorización que se da de acuerdo a la información que se genera en RNS, donde tenemos un histórico de las rutas que más se movilizan carga o generan manifiestos, y asimismo pues las que más tienen costos representativos dentro de esas estadísticas del RNS, para así priorizar qué rutas ingresan al sistema, ¿sí? También vemos que dentro de la estructura de costos para un vehículo 3S3 transportando carga general con una carrocería tipo estacas, un semirremolque con estacas, tenemos que dentro de la estructura, los costos fijos actualmente para todas las rutas que tenemos parametrizados, los costos fijos representan un 19,63% dentro de esta estructura de costos. Vemos que los variables son un 63,72%, o sea que vemos la importancia o el peso que tienen los costos variables, y los otros costos, pues siempre dentro de toda la estructura, para todas las rutas, siempre tienen un peso del 16,65%, ¿sí? Aquí dentro de los costos fijos es importante mencionar que el capital es el que más representatividad dentro de la estructura tiene, con un 10,19%, seguido por salarios y prestaciones con un 4,88%. Ya dentro de lo que son los costos variables, tenemos los combustibles, donde tienen un peso sobre la estructura general del 28,56%, y los peajes del 12, casi 13%, y mantenimiento y reparaciones del 10,39%. Entonces vemos cómo dentro de la estructura y la relevancia de lo que es el combustible ACPM en esta estructura, la estructura de costos que tenemos parametrizado. Seguimos con lo que son cómo cómo se parametriza una ruta, y tenemos pues que dentro de la consulta, Oscar, ahí pasas a la siguiente, por favor. Tenemos que los costos eficientes se construyen a partir pues sí, de viajes, de entradas de viaje, parámetros técnicos y pues las fuentes oficiales, como nos lo explicaba ahora Oscar. Tenemos que para la consulta, pues tenemos un origen, un destino, un tipo de carga, una condición de la carga, tenemos una configuración vehicular y unos parámetros de horas logísticas. Asimismo, tenemos como resultado de esto, o dentro de estos parámetros, pues tenemos unas distancias asociadas a esa ruta, ese origen y destino, unos peajes, unos tipos de terrenos para esta misma ruta. Relacionado con esa configuración vehicular, tenemos unas capacidades, unos pesos brutos vehiculares
pues asimismo asociado, pues hay unos costos relacionados con unas fuentes de información oficiales para su actualización. Entonces, asimismo, como ya lo mencioné, dentro de los costos tenemos los componentes fijos, los variables y otros costos. Tenemos como factor importante y que determinan esos costos fijos, un factor de viaje que distribuye esos costos fijos de manera mensual según esos tiempos de viaje de la misma ruta, asimismo como esas horas logísticas parametrizadas y pues como resultado ahí tenemos pues un costo eficiente mínimo de la operación consultada, ¿sí? Eh, Asimismo, aquí es importante mencionar que eh, con información que nos han dado o preguntas que hemos tenido en capacitaciones, pues digamos que es importante que esas parametrizaciones, esa selección del vehículo, de acuerdo a ese peso bruto vehicular, pues asimismo, digamos, en el RNS y de acuerdo a cada vehículo, pues esa información debe coincidir o debe ser consistente para así tener, digamos, esos valores acordes con los registros del manifiesto, ¿sí? Entonces es importante que esa simulación coincida con esa información del vehículo que está registrada tanto en el RUND como la información registrada en los manifiestos de carga, ¿sí? Ahora vamos, entonces tenemos pues que dentro de ese flujo de datos, pues tenemos una ruta origen-destino, ¿cierto? Si no está parametrizada, aplicamos la resolución 757 que nos dice que aplicamos la información o el costo por kilómetro de viaje de la ruta más cercana. Tenemos las diferentes tipologías dentro de estas, los vehículos rígidos de 2 ejes, de 3 ejes, las minimulas de 2 ejes, 3 ejes, tractocamiones de 2 ejes, 3 ejes, las volquetas de 2, 3 y 4 ejes. Asimismo, pues los vehículos livianos que actualmente, según la última actualización, la última resolución, vamos con vehículos de 3.500 a 10.500 kilogramos. Tenemos como tipos de carga actualmente la general, la refrigerada, el contenedor, que con la nueva resolución también establecemos que el contenedor, hay una diferenciación en costos entre contenedor cargado y contenedor vacío, granel sólido, granel líquido, y pues también tenemos actualmente dentro de la estructura lo que es vehículos pues sin carga, o sea que van vehículos vacíos, sin ninguna carga, como para generar ese valor de referencia, pues se presenta en los graneles líquidos, se presenta especialmente ese tipo de operaciones de ida y regreso con retorno vacío, dadas las condiciones especiales de este tipo de carga. Tenemos entonces dentro de las condiciones de operación lo que es el viaje cargado, el viaje vacío y como ya lo mencioné, el contenedor, pues el contenedor vacío hace parte de una carga especial y no específicamente, digamos, como tal un viaje en vacío, dado que lo que es el contenedor se considera como una unidad de carga y por lo tanto, pues es un tipo de carga particular como tal o especial como tal. Tenemos pues también lo que son las horas logísticas, que son esos tiempos de espera en el cargue y en el descargue y los tiempos de espera en el descargue y el descargue como tal. Para continuar, digamos, con este flujo, se debe escoger una fecha de referencia para la consulta. Asimismo, se dan que hay unos costos asociados a unos peajes, a unos costos fijos, unos costos variables, dependiendo de esa fecha que seleccionemos. Y recordarles que actualmente la herramienta tiene costos desde el 2021 hasta la fecha, ¿sí? Costos de consulta.
Entonces tenemos que, un ejemplo acá, un ejemplo práctico, donde les ilustramos pues el uso de la herramienta como tal y de manera general la aplicación de la resolución 757. Entonces tenemos como ejemplo esta ruta Medellín-Barranca Bermeja, que está parametrizada en el CICETAC y está aquí, en este caso, para este ejemplo, lo tenemos con un tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 3 ejes, configuración general, estacas y con condición de la carga cargada. Aquí, para efectos de este ejemplo, usamos como referencia lo que es el valor de los costos del 3 de abril del 2026, donde el costo total del viaje para esta ruta fue de 2.542.757, ¿sí? Y el valor que usamos como referencia para la aplicación de la resolución 757, que es si tenemos otra ruta, en este caso otra ruta que es cercana o que nosotros la asociamos que es la más cercana a Medellín Barranca Bermeja, entonces usamos este costo por kilómetro del viaje, que son esos 8.384.74 pesos que es el costo por kilómetro y que lo debemos multiplicar por esos kilómetros de esa ruta que nosotros consideramos como cercana, ¿sí? Entonces, yendo a la siguiente diapositiva, entonces, de manera ilustrativa, tenemos que, como lo mencioné y lo vimos anteriormente, tenemos que el costo por kilómetro de esa ruta Medellín-Barranca con 4 horas logísticas es de 8.384.74 pesos. La ruta Barbosa-Barranca Bermeja no se encuentra parametrizada en el CICETAC y es la más cercana a esta, digamos, a esa ruta, o la podemos asociar con esa ruta de Medellín-Barranca Bermeja, ¿sí? Entonces tenemos que la ruta, según Google Maps, entre Barbosa y Barranca Bermeja son de 260 kilómetros. Tenemos pues también asimismo una cantidad de peajes asociados a esta ruta y pues entonces lo que hacemos es multiplicar este costo por kilómetro por estos 262 kilómetros, ¿sí? Y que nos da un valor con esas 4 horas logísticas de 2.196.802. A este valor debemos descontarle lo que es la tarifa del peaje El Trapiche, dado que no hace parte de la ruta que estamos en este caso simulando, que es Barbosa, Barranca Bermeja, ¿cierto? Y con esto entonces obtenemos el costo total del viaje con 4 horas logísticas, que es de 2.110.302. Entonces aquí se les ilustra o se les muestra cómo es que es la aplicación de la resolución 757 para esas rutas que no están parametrizadas en el CICETAC como tal, ¿sí? Eso sería la simulación y eh, para, para preguntas o para la creación de rutas o cualquier otra inquietud que tengan dentro de lo que consideren relacionado al CICETAC, pues tenemos el correo mesa de ayuda CICETAC @mintransporte.gov.co, que asimismo está en el chat. Ahí está, ahí pueden también ver ese correo donde nos pueden mandar pues la creación de, no sé, información de alguna ruta que no esté parametrizada o información en general del CICETAC. Muchas gracias. Ahora preguntas. Vamos con Javier Alejandro Camelo Acosta. Ya tienes habilitado el micrófono. Gracias, Daniel. Buenos días para todos. La consulta es con respecto a los nuevos vehículos de carga liviana. Ya sabemos que entran en vigencia, pues ya está la resolución de 3 a 7.5,
quería preguntar si nos podrían confirmar cómo se va a hacer la división de ese peso. Pongo el ejemplo, de 7.5 a 10.5 se divide en 3, que ya conocemos cómo se dividen. En este caso tienen en la visual cómo se va a ir ese rango. ¿Va a ser uno solo? ¿Van a ser todos? Sí, como está actualmente, 3.500 a 5.500, luego 5.500 a 7.500, eh, 7.500, luego 7.500 a 9.000 y de 9.000 a 10.500, ¿sí? Serían esos cuatro rangos, así es como está estipulado. Igualmente, digamos, dentro de este proceso, pues hay tres meses como de definición, definición, pues, para que también se haga el cruce de esta información con el RNS. Entonces, digamos que tenemos como este periodo de transición donde igualmente se estará analizando o recibiendo información o retroalimentando la estructura, ¿sí? Pero con lo que nos dices, entonces entiendo que van a unificar dos que ya existen. Pues tú nos dices 7.5 a 9, pero ese rango actualmente se divide 7.5 a 8 y de 8 a 9. Sí, claro, entonces sí, por eso mismo, claro, porque ese rango, lo que vimos dentro de los análisis es que ese 7.5 a 8, pues digamos, no, es un rango muy pequeño para mantenerlo. Y lo otro es que de 7.500 a 10.500 también se presentaban, digamos, al dividirlo en esos tres rangos, pues se presentaban diferencias muy pequeñas, que también, pues, digamos, nos dieron como esa información o ese como resultado que pudiéramos dividir o agrupar rangos que estaban anteriormente, pues, divididos, ¿sí? Listo. Entonces Sí, quedaríamos 3.555, 5575 y los otros dos 9. Vale. sí, sí, Y, perfecto. y eso lo estarían publicando según la resolución aproximadamente el miércoles, entiendo. Claro, sí, entonces ya, ajá, eso se vería reflejado en la herramienta a partir de la próxima semana, ¿sí? Que son 5 días de periodo de transición en las que pues el sistema tiene unos cambios y deben reflejarse en la herramienta como tal, en la página para que para que quede a disposición y pues para que den la retroalimentación o analicen la información de eh, de los diferentes actores de la cadena. Sí, hay una claridad que vale la pena hacer, es que en cuanto a los livianos, la resolución establece un plazo de 3 meses para que, digamos, se convierta en un tema obligatorio. En este momento se publica con carácter informativo. Entonces, cualquier transportador o empresa de transporte podrá hacer la consulta y analizar los resultados que allí se están calculando. Y entramos en un periodo en el que también pues, nos pueden, digamos, pueden hacer consultas a través del correo electrónico que les informamos conforme se van incorporando esa nueva tipología al sistema. Listo, no, no, perfecto. Y de hecho la publicación sí es bueno que nos la hagan con anticipación porque pues así nosotros también nos preparamos y no nos pase como otros casos que prácticamente son a quemarropa. Listo, no, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Javier. Ahora tiene la palabra el señor Hugo Armando Bonil. Muy buenos días para todos. Em, Quería saber si de pronto nos pueden explicar un poco cómo se podría ver en el CICETAC o cómo se puede revisar en el CICETAC el costo del transporte del contenedor vacío. Porque pues vemos que en este momento ya aparece esa opción de contenedor vacío, pero pues de pronto nos podrían explicar un poco cómo se podría pues revisar ese costo, si en la condición de carga es cargado vacío o cómo se seleccionaría en el CICETAC para poder revisar ese costo, por favor. Claro,
Claro, digamos, actualmente puede que se vea, aunque no existe un costo como tal, ¿sí? Porque está en ese periodo de transición para, para implementarlo, pero se va a ver así, sencillamente, o lo que va a pasar es que eh, el, como está actualmente o como está considerado dentro de pues, de las diferentes regulaciones o políticas o dentro del RNS, es que el contenedor como tal es una unidad de carga. Entonces, eso considera que el vehículo como tal va cargado, ¿sí? Así el contenedor esté vacío, el transportar el contenedor, al ser una unidad de carga, un tipo de carga, pues el vehículo va cargado. Entonces, la condición de la carga, la opción para escoger es cargado, y dentro de los tipos de carga, pues van a aparecer esas dos opciones, que si, pues no solo esas dos opciones, sino bueno, al escoger el tipo de la carrocería plataforma, te van a salir o el contenedor, tanto cargado o contenedor vacío, ¿sí? Ok, muchas Entonces, gracias. Y, condición de la carga, cargado, y tipo de carga va a aparecer contenedor cargado o contenedor vacío. ok, entiendo. Lo ¿Sí? otro que tengo, bueno, ustedes dicen que estas actualizaciones van a empezar a reflejarse para el tema del vehículo livianos de 3.500 a 7.500, ¿va a empezar a reflejarse desde el miércoles o es desde este lunes que pues ya empezamos con primer día de julio? Y si Pues va a haber alguna actualización ahorita el 1 de junio. Tengo entendido, si no estoy mal, que si no estoy mal, para este mes se actualiza ya el ICTC. No sé si me sí, pueden claro, aclarar. ajá, digamos que eso está en proceso, digamos, claro, al agregar nuevos parámetros en cuanto a, primero, el tipo de carga, el nuevo pues, tipo de carga, las nuevas configuraciones vehiculares, digamos que la actualización como tal, pues tiene unos tiempos de procesamiento, ¿sí? Entonces, digamos que eh, la idea es que se reflejen ya la próxima semana con esa periodicidad pues, que tenemos de los 5 días, ¿sí? Que se reflejen así sean los costos de los vehículos que veníamos manejando, se reflejen para el 1 de junio con esa actualización de los costos variables, ¿sí? Que como tú lo dices, pues tiene en cuenta lo que es el ICT últimos 3 meses, con esa actualización trimestral del ICTC. Correcto. Ok, muchas gracias. Sí. Perfecto, sigue en la lista. Tiene la palabra ahora el señor Snyder. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, señor, ya se escucha. Adelante. Gracias. En la sesión de ayer, en la capacitación con el RNDC, había una inquietud que planteaba el propio señor, el ingeniero Jairo Vesga, y es si en un vehículo se llevan dos contenedores de 20, y uno va vacío y el otro va lleno, esa configuración, ¿cómo se calcularía el CICETAC? Sí, precisamente, Jairo, uno de los ejercicios pues, que él me comentó ayer después de que hablamos de esa reunión, me hizo la pregunta porque le había surgido en la mesa. Bueno, entonces, digamos que ahí lo que pasa es que al llevar un contenedor cargado y un contenedor vacío, es al final un viaje, ¿cierto? Es el mismo viaje, el mismo vehículo, y pues al final lo que considera es que es un costo, así esté parcialmente porque uno va vacío y el otro va cargado, pues el vehículo como tal va cargado, ¿sí? Entonces se considera como contenedor cargado. Ok. Otra inquietud, lo que pasa es que en la reunión de ayer también reforzaron el mensaje de que en una operación de flota propia, si yo tengo una operación de flota propia,
en donde pues el valor a pagar al propietario del vehículo es 0. Y con eso pues le realizo un viaje a un generador de carga. Ese generador de carga tiene en todo caso que pagar el valor, o sea, el flete que vaya a pagar debe ser superior al CICETAC. Eso lo tenía fuera de radar y quería confirmar, pues aprovechar este espacio para confirmar si eso efectivamente debería ser así. Pues cuando el viaje se genera, o sea, cuando es flota propia, no hay un valor, no hay un valor de CICETAC que cruce, ¿sí? Cuando es flota propia, no, digamos, el CICETAC no aplica como tal, ¿sí? Sí. Entonces, pues, digamos, no hay un valor mínimo del CICETAC de referencia. Exacto. Recuerden que ahorita vemos el aspecto de las relaciones económicas. ¿Cuándo se da el CICETAC? El CICETAC dentro de la estructura de la cadena logística se da porque en Colombia un generador no puede transportar directamente su carga a no ser que tenga flota propia. Entonces, en el caso que el generador tiene flota propia, no está haciendo el camino que digamos hacen todos los que no tienen flota propia, que es para poder transportar carga, deben hacerlo a través de una empresa transportadora. Y solo en los casos que se mencionaron como con posibilidad de contratación directa, que son es una excepción normativa, lo que no está en eso, todo está dentro desde el CICE. Entonces cuando hay empresa de transporte, es la empresa de transporte y el transportador o poseedor o tenedor del vehículo, el que está obligado a partir, digamos, del piso del CICETAC como valor a pagar, no el flete. Ahora, si el generador tiene su flota propia, todos esos conceptos no quedan en uso, no serían aplicables. Ok, para precisar aquí con un ejemplo, digamos que yo tengo mi empresa de transporte y yo expido mis manifiestos ante el RNDC. Y yo como empresa de transporte tengo mis vehículos propios. En ese escenario, el RNDC me permite generar manifiesto con valor a pagar en 0. ¿Sí? Si yo con esta configuración o en este modelo de negocio, yo le ofrezco mis servicios a un generador, ese generador, a pesar de que yo genere mis manifiestos en valor a pagar 0, ese generador sí tendría que pagar un flete superior al CICETAC. ¿O qué Claro, cumple con ahí, sí, ahí lo que yo te recomendaría, porque eso es algo, digamos que en esto se han presentado muchas inquietudes y lo mejor es ir, o sea, si puedes enviarnos la comunicación para darte respuesta, digamos, formal y es algo más que entra dentro del proceso de las validaciones que hacen en el RNS, porque hay unas condiciones, digamos, particulares como tal en este proceso. Creo que el NID tienen que ser el mismo, bueno, hay ciertas condiciones, cierto cruce de información que hace el RNS, ¿sí? Sí. Ahí lo que pasa es que mientras no haya como una tercerización del servicio, o sea, que la empresa de transporte no esté haciendo como sí, como subcontratando o contratando pues un vehículo o teniendo una relación comercial con un propietario de vehículo, pues digamos que ahí normalmente lo que debería pasar es que el valor puede ser, pues no hay un cruce de información con el CICETAC, sino hay un mínimo de CICETAC. Pero para eso, pues hay unas ciertas condiciones que era lo que te decía y pues que están estipuladas de manera en el cruce de información que hace el RNS. Ok, ¿a dónde puedo enviar la comunicación? Si quieres, La solicitud. si quieres a mesa de ayuda CICETAC y ahí nosotros también podemos hacerla llegar al grupo de logística. ¿Sí? Ok. Listo, muchas gracias. Era eso. Dale, Cruz. Bueno, vamos en la lista.
cedemos la palabra al señor Alejandro Ortega. Gracias, muy buenos días. Dentro de los nuevos cambios que ustedes van a implementar de las nuevas configuraciones de livianos y demás, actualmente se descarga esa información por la página del RNS en un Excel. ¿No va a haber otra forma de poder descargar ese volumen de información que quizá puede abrir las puertas por otro medio tecnológico, por un web service o demás? Porque pues nomás así son como 1.800.000 registros. Ahora con las nuevas configuraciones, pues ese archivo Excel va a quedar súper pesadísimo. Entonces, no sé si ustedes han contemplado como otra opción de poder descargar esas rutas o rutas que normalmente una empresa de transporte ya maneja, y como ahora se va a tener la opción de la vía y demás, de acuerdo a la ruta, de poder descargar únicamente las rutas que una empresa de transporte maneje frecuentemente y no descargar todo ese mundo de registros. Pues digamos que dentro de esos procesos, el RNS, pues o digamos, ofrecen, pues, el servicio, el web service, ¿cierto? A través del RNS. La otra es descargar esos archivos planos, pues, que tienen pues, varios registros, o tienen todas las rutas, ¿cierto? Y lo otro es, no sé si todavía a través del RNS1, o sea, el RNS original, no de la página del RNS2, que es por donde descargamos la- digamos, todos esos registros. Ahí hay unas opciones, uno puede hacer una filtración más específica, ¿sí? Pero son filtros más específicos, donde en la opción de consultas, ¿sí? Consultas maestros, cuando tú ingresas al RNS, en consultas maestros, y ahí hay el maestro CICETAG, y en el maestro CICETAG, pues tienes que escoger unas opciones bien específicas, y es un filtro digamos, más concreto, ¿sí? Sí. Digamos que esas son como las tres formas cómo se pueden descargar la información actualmente, Sí. y que tenemos pues disponibles, ¿sí? Sí, te lo menciono porque por web service pues nos han mencionado que se iba como a cerrar esa puerta porque pues como era un volumen importante como que Claro. pues estaba colapsando el RNS, porque pues las descargas por web service pueden hacer lento el proceso y puede afectar otros procesos en el RNS. Entonces, si se iba a cerrar esa llave, por decirlo así, pues imagínate, nos tocaría, es como un proceso muy manual de descargar toda esa data, entendiendo de que pues con las nuevas configuraciones se va a ampliar aún más ese archivo, ¿sí? Claro. Sí, Y sí bueno, entiendo, sí. Ahí igual, pues sí, con el equipo pues del RNS, pues la idea es que estamos evaluando cuál es esas mejores opciones, pues para mejorar ese flujo de información, ¿cierto? Sí, sí. Muchas ok, gracias pues a ti igual listo. por hacerlo visible, que también obviamente es importante considerar. Muchas Listo, gracias. gracias. Y la otra preguntita es, ustedes tienen un listado de que uno puede descargar los peajes. Dentro de lo que yo verifiqué en el Excel, pues están columnas que dice valor 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esas son las categorías? Porque dice valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, Sí. 5, 6. Sí, claro. Antes dice valor, claro, hay 7. En general, en los peajes en Colombia hay 7 categorías, pues, como por así decirlo. Sí, hay unos que solo tienen hasta quinta categoría y otros que tienen las 7 categorías. Y ya dependiendo de cada peaje, pues, aplica como tal ese valor 1, 2 o 3 digamos, relacionado con esa categoría como esté estipulada, pues, por cada peaje. Sí, y ese valor 1, 2, 3, pues es sí, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, así sucesivamente, hasta las 7. Ok, Sí, gracias. Y la última preguntita. Cuando uno descarga el archivo Excel, ustedes nos dan el valor de movilización y el valor por hora. Uno pues sí, aplica las demás fórmulas para obtener el valor total de viaje, el valor de costo por horas, movilización, el valor por costo por viaje. Pero cuando uno aplica las fórmulas y demás,
siempre da un valor total de viajes diferente a cuando uno lo consulta a la página del CICETAC. ¿Por qué? Por temas de decimales. ¿Ustedes no han contemplado ese tema de los decimales? Pues Ya, eso fue ya algo está que se implementado. corrigió. Eso se corrigió para esta última, porque pues eso fue una retroalimentación que nos dieron y fue algo que se corrigió precisamente para la última actualización que hubo del 8 de mayo. O sea, digamos ya desde el Ok. CICETAC, si tú ingresas ya no hay decimales y en el Ok. RNS asimismo tampoco, digamos que ya eso se sincronizó, esa información para que existiera esa, digamos, esa consistencia y que no existiera esos problemas de aproximación que de pronto se estaba presentando. Entonces fue algo Claro. que se Ah, corrigió. sí, Sí, excelente, porque cuando se hacían los cálculos, entonces uno iba a generar el manifiesto, entonces da unos pesos de menos, entonces decía que sí, estaba por debajo del CICETA, entonces le tocaba a uno, sin embargo, consultar la página para poder establecer bien el valor. Pero si tú ya lo dices que lo corrían el 8 de mayo, excelente. Muchas gracias, Daniel. sí, Y todos. dale con Muy gusto. amable. Sí. Bueno, continúa en la lista Multiservicios Tautaco. Adelante. Buenos días. Buenos Eh, días. sí, mi pregunta es la siguiente. En este caso, nosotros, pues como empresa de transporte de carga, nosotros tenemos vehículos fijos. Nosotros tenemos los vehículos en campos rubiales para el sector de hidrocarburo. Como son vehículos mensualizados que pues se hacen un contrato y quedan allá fijos mensualizados y la carga que valga la redundancia que se carga es transporte de agua, agua industrial, agua potable, diré. Entonces, el movimiento es dentro de la misma vereda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos si nosotros tenemos que facturarle mensualmente al cliente? Es una tarifa fija que se le hace. ¿Cómo hacemos con el tema del CICETAX? Pues mira, ahí lo primero es que el CICETAC actualmente está implementado o considera esos viajes que se consideran como intermunicipales, ¿sí? Entonces, pues inicialmente si son viajes entre el mismo municipio, pues no hay forma, digamos, el RNS o el CICETAC, digamos que no hay una estructura para generar un costo mínimo para ese viaje, ¿sí? Lo, Pero, lo, lo otro que, lo otro que podrías hacer, y ya es algo de referencia, es, pues tú puedes usar la información del CICETAC, pero ya sería algo de referencia tuya, es usar la información del CICETAC de ese costo de la ruta más cercana, que es la aplicación de la resolución 757, y es ese costo por kilómetro de viaje de esa ruta más cercana y pues multiplicarlo por los kilómetros que tú tienes como tal en esa ruta. Pero pues eso ya es como un ejercicio de referencia porque no, digamos, el CICETAC como tal no va a cruzar la información con el RNS, ¿sí? O sea, no existe un valor de referencia costo mínimo para esas rutas que son municipales o sí, urbanas. sí, porque a mí se me generaría un costo adicional que no estaba contemplado, ¿sí? En sí no estaba contemplado porque pues eso digamos, es un contrato que tenemos hace 8 años, donde no estaba, digamos, no se regía esa parte. Entonces, pues ahorita ya, de acuerdo a lo que pues ya se viene implementando, me generaría un costo adicional y yo, ¿qué hago? Me quedaría como yo tengo que reflejarlo en el manifiesto y a la vez lo facturo. Entonces, no sé cómo hacerlo ahí, la verdad, porque ahí estamos como una encrucijada ahí. Claro, No, lo que te digo, digamos, exacto, para darle extensión, digamos, a la respuesta del ingeniero Daniel, en este momento la normativa vigente establece el costo mínimo eficiente es entre pares, origen y destino, es decir, viajes intermunicipales. Las características del viaje que estás describiendo no está dentro de lo que nosotros tenemos, digamos, en la normativa. Entonces, si de alguna manera se quisiera establecer un piso símil en el CICE, sería en una analogía por distancia.
digamos, como un ejercicio propio de la empresa, pero como está directamente las características de la operación que se está describiendo, al ser dentro de la misma vereda, pues no lo tienes allí reflejado en el sistema y tampoco habría manera de, digamos, con lo que hay actualmente de reflejarlo. Que nosotros hemos informado, si ustedes tienen una ruta que no está, nosotros la podemos implementar, pero para que eso se dé, la ruta debe ser entre centros poblados que tengan asociado su código de bipolar. Entonces, allí es donde está digamos, la naturaleza de la diferencia entre la operación que se está caracterizando y lo que tenemos actualmente en la normativa. La verdad es que cuando yo voy a hacer, ya me voy a salir del CICETAC, porque estamos en la capacitación de CICETAC, porque a la hora de hacer el manifiesto, lo voy a hacer municipal, porque se hace municipal, o sea, lo que dice mi compañera es que es de la misma vereda y no me deja con valor cero, porque normalmente la municipal se hace con valor cero. Dice que tiene que ser con CICETAC. ¿Qué hacemos ahí? No, allí Y ya sí es una consulta directa al RNDC, porque es un viaje interno. Exactamente. Que no genera Claro. no genera más de 1.300 kilómetros en el mes. Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, esos son viajes, digamos, como digo, son fijos, se factura 30 días y ya se envía todos los costos, todas las retenciones, todo, pero pues el tema del sistema se nos está haciendo como muy complejo ahorita para nosotros seguir cumpliendo con la normatividad. Pero ahí es que tú nos envíes de nuevo esa información a la mesa de ayudas CICETAC al correo y nosotros también podemos hacerlo llegar al área respectiva, porque pues digamos, eso ya es algo más del RNS para saber qué puede estar pasando en esa información, cómo lo están diligenciando o algo en ese flujo, sí, en el mismo proceso como tal. Entonces, ¿Sabe? pues ya es También, algo que vale manejar. también que puede pasar que es que nosotros no somos propietarios de los vehículos, o sea, nosotros contratamos o subcontratamos a terceros para nosotros usar los vehículos. Entonces también puede ser esa falencia, ¿no? Pues, pero mientras, no sé, o sea, ustedes están haciendo un registro de viaje, más no están, pero están generando manifiesto de carga también. Sí, señor, remesa y Claro, manifiesto. y el manifiesto como tal, y el Nosotros hacemos, manifiesto como tal. no, perdón, disculpen, nosotros hacemos remesa, manifiesto, porque como anteriormente, antes del 2023, creo que no estaba, digamos, estipulado eso, que era lo que era ya interno de vereda, pues no se necesitaba hacer manifiesto. Pero la verdad, le digo yo no me di cuenta en el momento cuando salió la resolución, que fue en agosto de 2023, donde todo servicio se tenía que hacer manifiesto. Yo tuve, de hecho, una sanción administrativa, ¿sí? Mi empresa tuvo una sanción administrativa y por eso, pero pues yo desconocía porque pues nunca me llegó información de eso, hasta cuando me llegó fue pues en la notificación. Entonces, pues empezamos a hacerlo, pero como indicamos acá, como me lo indica la niña, en el momento, digamos, de hacer ya el tema de los manifiestos, pues veníamos haciéndolo muy bien, pero en el momento de hacerlo fue que ya nos generó eso. Entonces, nosotros ahorita en estos momentos ya no, o sea, no sabemos qué hacer para seguir cumpliendo. Claro, yo lo que creo es que puede que haya un movimiento dentro del mismo municipio, ¿sí? Pero si dentro del mismo municipio pueden ser lo que tú dices, dos veredas, ¿sí? O sea, Sí, o dos cabeceras municipales, hay movimiento, así puede ser, no sé, la no distancia sale la de vereda, 10 no sale. kilómetros, pero si tienen código de bipola, el código bipola aparecen como cabeceras municipales distintas o tienen un código de bipola diferente, o dentro del DAN están registrados como dos zonas diferentes y tienen su código de bipola particular cada una, pues por eso puede que esté dando un valor CICETAC y está parametrizado como tal la ruta, ¿sí? Puede ser ahí, Puede sí, ser, señor. Sí, tiene toda la sí. razón, porque yo a la hora de hacer el manifiesto municipal, pues tengo que poner Puerto Gaitán. No puedo hacer de vereda a vereda porque no me sale. Entonces, ahí sí, si es Puerto Gaitán, pues ahí sí
tienes que enviarnos al correo mejor la inquietud para nosotros Sí, hacerla con llegar. copia de ese manifiesto, por favor, nos Sí, regalas, o el número, con esa solicitud, ya nosotros podemos establecer contacto también con el equipo de RNS, Claro, porque podemos el hacer, caso suena bastante particular. puede ser, nosotros, ¿qué podemos hacer? Digamos, como son recorridos fijos mensuales, como son recorridos fijos mensuales, entonces, ¿qué podemos hacer? Le mandamos digamos, todas las características de dónde a dónde siempre es el movimiento, para que sí, ustedes, no sé, lo parametricen, no sé cómo sería. sí, también. O sea, puede ser, o sea, nos envías la inquietud como tal que, de lo que se le está presentando con el manifiesto y la información de la empresa de transporte, todo lo que nos puedas dar para poder darle, pues, como una respuesta Más a tarde, la sí. inquietud. Sí, Gracias, muy amable. bueno, con gusto. Bueno, vamos con la siguiente persona en la fila y dice el señor Daniel. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos Yo tengo, días. yo tengo la siguiente inquietud respecto a la aplicación de la resolución 757 de las rutas que nos dan en CICETAT, ¿sí? Su merced explicó ahorita en las diapositivas de que debíamos tomar el costo de perdón, el costo kilómetro del viaje por la cantidad de kilómetros pues, de la ruta que no esté en CICETAT, ¿sí? Sí. Y al nosotros hacer ese cálculo matemático, pues me está asumiendo que dentro de ese costo de viaje están incluidos los tiempos logísticos de espera, de carga y de descarga, ¿sí? Pero Correcto, sí. esos tiempos logísticos, al multiplicarlos por los kilómetros, bueno, uno de esos tiempos logísticos son los mismos para la ruta A, tanto para la ruta B, ¿sí? Pero al multiplicar ese costo kilómetro del viaje por los kilómetros de la ruta que no está en CICETAT, pues me está incluyendo, me está aumentando, si el kilometraje es mayor, me está multiplicando por un tiempo superior, pero pues no, los tiempos logísticos son los mismos. No debería multiplicarme por no deberían aumentarme los tiempos logísticos. Ahí es que tú, Caso claro, ahí contrario es es. hacerlo por el costo de movilización y sumarle adicional las horas de los tiempos logísticos. Pues digamos, claro, ahí la idea es que tú uses el costo por kilómetro del valor como tal, de ese viaje como lo hiciste o sea, dependiendo de esas horas logísticas que usaste, ¿sí? O sea, que la simulación que hagas sea acorde con esas horas logísticas, ¿sí? O sea, eso lo que dice la resolución 757 es, digamos, que tú debes considerar, digamos, como tal, la simulación o los valores de acorde a cómo sea esa operación, ¿sí? Lo otro es que también, pues, digamos, tiene que dar igual, ¿sí? Usar el costo de movilización más esas horas logísticas, ¿sí? Usando de esa ruta más cercana. Igualmente, pero el tema de usar costo, el costo de movilización, pues es que al final, digamos, el costo de movilización, pues si no tiene como tal las horas logísticas dentro de su Eso incluye estructura. las horas logísticas, Claro, que sería lo pero, más limpio de la ruta. Por eso se claro, les suman al final, para sí. tener costo de viaje. O sea, digamos que esas son dos formas, pero al final tienes que obtener el mismo resultado, en el sentido de que si simulas con las mismas horas logísticas, tendrías que obtener el mismo resultado. No necesariamente, porque yo hice el ejercicio ya, lo acabo de hacer y no me da una diferencia entre una y la otra de más o menos 300.000 pesos Ya, de más, ya, haciéndolo como lo explicaron ustedes. ya. Pues, pues ahí a mí pues me queda la inquietud, pero pues digamos, claro, ahí lo que hacemos es digamos que digamos que eso es lo que nos explica o cómo se debe implementar de acuerdo a la resolución 757, ¿sí? Que es la que habla pues el proceso de pues de cómo se usa
la información de esa ruta más cercana. Eso puntualmente lo dice la resolución 757, ¿sí? Sí, sí, Procedimiento. sí, que es el uso del costo, Del viaje. ajá, Kilómetro del del viaje. costo del viaje. Sí, correcto. Ok, vamos a igualmente también a consultar bien la resolución para en el próximo Dale. espacio, pues, volver Sí. a comentar. Perfecto. Sí, está bien. Gracias. Dale, gracias. Gracias. Seguimos entonces con el señor Edison. Bueno, buenos días para todos. Tengo dos consultas. Actualmente nosotros tenemos una modalidad de contratación a través de la modalidad de Lixin. Y esto, digamos que lo tenemos, a ver, nosotros somos un grupo logístico. Dentro de ese grupo logístico tenemos varios NEEDs, pero hacen parte de nuestra flota propia. Estos vehículos están bajo esa modalidad de Lixin. Entonces, tengo un vehículo de Lixin de uno de los grupos del negocio y opera para uno de los negocios. ¿Cómo podemos hacer de que esto se pueda llevar a un valor cero, teniendo en cuenta de que en el RUN no hay una categoría o un espacio donde podamos tener ese cálculo y podamos llevar un valor cero al CICETAC? Hola, Edison. Ahí lo que yo recomendaría es que nos envíes, digamos, tu inquietud al correo, porque digamos que dentro del RNS eso es, digamos, un proceso de validación que se hace dentro en el RNS como tal. Entonces, digamos, nosotros le hacemos llegar esta información al área respectiva para que tengas también tú una respuesta formal por parte del ministerio. Ok, Y el correo, pues, discúlpame, el correo que mencionas es al que nos acaban de anexar, el de mesa de sí, ayuda. sí, correcto. Listo, perfecto. Y la otra pregunta para finalizar es el tema de la categorización de los tipos de vehículo. Por ahí HB Inversiones también estaba tocando el tema y es dentro de la plataforma, como ya vamos a empezar a tener categorizaciones de 3.5 hacia arriba, ¿cómo se va a hacer esa segmentación por tipo de vehículo? Porque pues ya empezamos a ver camionetas, camiones, vans. ¿Cómo se hace esa diferenciación en la plataforma y que se pueda hacer un cálculo objetivo con relación al tipo de vehículo? Ya se hace por peso bruto vehicular. Así, digamos, actualmente como lo hacemos para los vehículos livianos es por peso bruto vehicular. Entonces se consideran por rango de peso bruto vehicular, que es la información que tienen las fichas técnicas de cada uno pues, de los vehículos, ¿sí? Ok, Entonces, solo que en este momento si tú ingresas pues, o ingresamos, encontramos camiones de 2 ejes, camiones de 2 ejes livianos, camiones de 13, bueno, de los ejes que correspondan, pero entonces ya vamos a encontrar, mi pregunta es, ¿encontraremos ya una categoría o una celda que diga camioneta entre tanto y tanto, van de entre tanto y tanto, camión de tanto y tanto, o cómo sería? sí, pues como tal, digamos, diría, pues puede ser, digamos, camión, por darte un ejemplo. Por ejemplo, camión, actualmente aparece así, camión de 2 ejes de 5.500 a 7.500 kilogramos. Y asimismo, digamos, para los diferentes, solo para los diferentes rangos de vehículos, ¿sí? Ok, o sea, se mantendría el mismo concepto camión, ya Sí, no diría camioneta. correcto. Claro, ajá, sí. Como está actualmente. De hecho, pero lo que sí pasa es que en el RUN, actualmente los vehículos, las camionetas llegan hasta los 5.000 kilogramos, ¿no? De 3.500 a 5.000 kilogramos. Entonces, digamos que eso está, estamos como en ese proceso también de la nomenclatura que vamos a usar para, pues así mostrarlo acorde con la información que registra el RUN y que registra también el RNS. ¿Sí? Daniel, Entonces, sí. una última pregunta para finalizar y es,
si tenemos, y lo que mencionaste al inicio, 5 días para hacer ese despliegue, esa implementación, y hoy no conocemos esas categorizaciones, creo que pues esto nos limita a nosotros o nos reduce los tiempos de reacción con base a la categorización que vamos a tener. No Es sé que si esos son 5 para que se vean reflejados en la herramienta CICETAC, pero hay un periodo de transición de 3 meses para que se haga obligatorio el cumplimiento, ¿sí? Son 3 meses a partir de la... Esto está socializado también con las autoridades competentes, porque pues nos ha sucedido de que no hay una homologación o posiblemente no tengan la información completa y a la hora de una inspección, pues, venga, no, esto está malo. Pues es como esa consulta. Claro, lo que pasa es que por ahora, digamos, el RNS no va a hacer ni siquiera, no va a hacer validaciones como tal, ¿sí? Lo que te podría pasar es que lo que pasa cuando uno no pone un valor a pagar mayor al CICETAC en un manifiesto de carga, pues digamos el RNS no permite expedir ese manifiesto, ¿cierto? Entonces, lo que no va a pasar por ahora es que por este periodo de transición, pues para esas configuraciones de livianos, no, pero los livianos de 3.500 a 7.500, pues no va a haber esa restricción o esa validación. Todavía no hay esa obligatoriedad. Listo, muchas gracias. Bueno, dale con gusto. Gracias, vamos con el siguiente en la lista, HB Inversiones. Adelante. HB Inversiones ya tiene el micrófono abierto. Bueno, parece que tiene un inconveniente. Vamos con la siguiente persona en la lista, la señora Luisa Fernanda Camacho. Señora Luisa Fernanda. Ya, sí, ya. Buenos días, Daniel. Muchísimas gracias por toda la explicación. Tengo 2 dudas. La primera es si ustedes en su alcance tienen establecido algún tiempo en el cual empiecen también como a regular o controlar el tema de los transportes urbanos y locales o nacionales que hacen las aerolíneas cuando llegan las cargas y las trasladan a depósitos habilitados a zona franca. Lo digo porque hoy por hoy nosotros como clientes finales estamos siendo perjudicados por los costos que ellos cobran en cargas que pueden ser muy pequeñas, pero sus costos son muy altos. Entonces, no sé si existe un plan de trabajo en el cual ustedes también empiecen a regular ese tema de transportes urbanos para las aerolíneas. Efectivamente, señora Luisa Fernanda, dentro de, digamos, las necesidades que se han identificado de modernización del sistema CICETAC, está que el sistema debería también ofrecer cobertura para los viajes municipales, es decir, los viajes, digamos, internos. Dentro de esos viajes internos se contempla la categoría de viajes urbanos. Eso es una de nuestras líneas de acción conforme un proceso de actualización que se ha planteado para el sistema, el cual, digamos, se está trabajando en la posibilidad de realizar una consultoría para actualizar, digamos, algunos aspectos del sistema, en el cual se pueda revisar también cómo podría establecerse ese CICETAC para esos recorridos. Pero sí es algo que está identificado dentro de la agenda de la Oficina de Regulación Económica y en oportunidad, cuando tengamos resultados, estaremos socializándolo de la manera respectiva.
Ok, muchas gracias. De aquí me surge una duda. Ustedes tienen el CISETAC dado por vehículos según su escala de pesos. Para aquellas cargas que son consolidadas, que son cargas que van pequeñas en un vehículo, ¿también existe algún panorama de llegar a controlar esto? Pues actualmente no existe, digamos, como tal esto dentro de la estructura, dependiendo de lo que sea. O sea, cuando se consolida la información en la remesa y es una misma empresa de transporte, pues se aplicaría el CISETAC. Pero cuando son empresas de transporte diferentes, pues en ese momento no existe. No, digamos que es una sola empresa de transporte con un solo vehículo y consolidan varias cargas de varios generadores. Entonces, por cada carga, cada generador le cobran X costo. Entonces, como ustedes actualmente, según entiendo, en las tablas de costos de ustedes únicamente se está controlando el valor por vehículo, pero en esas cargas consolidadas donde vienen varios generadores de carga, ¿hay algún plan de trabajo para también controlar estos costos de manera eficiente? Pues no, ahí lo que tenemos actualmente es como un costo del viaje general, más no como sí, como un costo para cada, sí, el costo que representa de cada generador. Entonces, es un costo de viaje como tal por ir de ese origen a ese destino, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene el CISETAG actualmente y entonces no existe, digamos, ese concepto como tal de carga consolidada. Ok, vale, muchas gracias. Vamos con la siguiente persona en la lista, la señora Beatriz. Muy buenos días para todos. Les hablo de Transportadora Estrella. Tengo la siguiente inquietud. Resulta que un cliente que es agente de carga internacional, él manifiesta, yo no soy generador de carga, no debo de estar inscrito en el RNDC, que me deja con la duda, porque él dice que no es generador de carga, pero él a sus terceros sí le hace la parte de transporte. ¿Sí debe de estar inscrito o no? Se diría que esa particularidad es un poco más con el equipo del RNDC, porque tiene algunos matices allí que están involucrados en la normativa. Esa sería una consulta que agradeceríamos nos la hicieran directamente a la mesa de ayudas ICETAC para nosotros compartirla con el equipo de logística y poder dar una respuesta, digamos, acertada al planteamiento. Muchísimas gracias. Con gusto. Sigue en la lista el señor Juan Carlos Cano. Adelante. Sí, buenos días. Tengo otras preguntitas puntuales. La primera es sobre los nuevos cambios que están pues estimados para la base de cálculo o para cambiar la base de cálculo. ¿Tienen alguna estimación de en qué porcentaje más o menos se van a incrementar los costos en las rutas? Pues digamos, es que cada ruta tiene su particularidad por el peso que tiene los costos fijos como tal, ¿sí? Aquí, claro, al disminuir las horas hábiles al mes, pasar de 288 a 238, pues digamos, eso significa que, digamos, esos costos fijos van a entrar a pesar más dentro de la estructura. Entonces ya es una particularidad que depende de cada ruta, ¿sí? Exacto, Digamos sí. que esos costos fijos pesan diferente en las rutas cortas que en las rutas de distancia media y distancia larga, ¿sí? Los costos fijos en las rutas cortas tienden a ser, pues, a tener más peso, o sea Más peso. que en estas rutas cortas, pues, el incremento en porcentual puede verse mayor que en rutas largas, ¿sí? Exacto, sí, porque pues digamos que el impacto va a ser alto, porque como lo acabas de mencionar, los costos fijos pesan mucho y el abismo de las horas
bajo la estructura que tenía el CICETAC antes de 288, pues la brecha es muy alta. Entonces, digamos que se espera un impacto bastante grande allí, porque obviamente los costos fijos van a ser distribuidos en menos viajes. Entonces, de Sí. pronto era esa la pregunta, si habían estimado si el incremento, no sé, pues en rutas nacionales iba a ser del 15%, del 20%, Claro, pero digamos que sí, o sea, lo que te digo depende de esas rutas y dentro de las rutas eh, que más viajes hacen, pues tenemos, por ejemplo, rutas cortas como Funza-Bogotá, sí, que es una ruta corta, o también tenemos rutas largas como Cartagena-Bogotá, sí, y tenemos rutas medias como Buenaventura-Bogotá. Entonces, digamos que ya depende de ese factor. Lo otro es que también las horas, el costo por hora, pues se ve también incrementado por lo mismo, ¿sí? Entonces, también el tiempo que te demores, también depende de esos tiempos de espera o tiempos de carga y descargue, pues adicionales, pues así mismo, digamos, se va a ver ese impacto, ¿sí? Entonces ahí es donde los niveles de eficiencia de la operación, tanto en tiempos de espera, en carga y en descargue, pues se van a volver pues más significativos, ¿sí? ok. Bueno, la segunda pregunta, digamos en la nueva fórmula de cálculo, esas 238 horas nuevas ya incluyen las horas, digamos, de jornada ordinaria y ya incluyen las horas máximas extras. Esa fórmula ya incluye las horas extras diurnas y nocturnas, ¿verdad? Sí, correcto, Esas digamos, 238. sí, ajá. Entonces, son 190 horas ordinarias más 48 horas de horas extra. Esas 48 horas tienen 24 horas diurnas y 24 horas nocturnas, ¿sí? Perfecto. Bueno, y la última pregunta, en la parte del cálculo de la comisión del conductor, que está, me parece que en el factor, sí, creo que es el factor de prestacional, esa comisión siempre ha estado, ¿cierto? O sea, eso no es nuevo, Sí, pero lo que eso no es varía es nuevo, el sí. porcentaje o el porcentaje sigue siendo el mismo, No, todo, digamos que eso ha sido siempre digamos, el mismo. el Ahí no, 8%. digamos, lo que se hizo, ajá, el 8 siempre ha estado, sí. Esos valores siempre han estado. Lo que cambió fue el texto como tal, porque, porque el factor prestacional, pues digamos que en ese caso, no, lo que se hizo fue poner en la palabra factor prestacional, porque pues digamos que el factor prestacional ya depende como tal, ¿sí? Entonces, antes de pronto tenía un valor fijo y pues lo que se cambió en ese artículo fue precisamente que quedara algo como más, que no quedara tan rígido la estructura, ¿sí? Pero es el mismo, es lo mismo que se venía manejando, ¿sí? Los mismos valores, o sea, ese como tal sigue pesando el mismo porcentaje sobre la estructura. Esos otros costos siguen pensando el 16%, ¿sí? Que es lo mismo que siempre ha pesado o ha representado los otros costos en la estructura de costos. Perfecto, muchas gracias. Sí, perfecto. Dale. Gracias. Vamos con la siguiente persona en la lista, el señor Ricardo Puerto. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola, ¿me escuchan? Gracias. Sí, yo Primero lo que escucho. todo, te agradezco. Primero que todo, muchas gracias pues por el espacio y por la socialización. Más que una pregunta, es como una sugerencia o un favor. No sé si sea con el espacio del RNC o sea con el espacio de CICETAC. Y entiendo que estas resoluciones, hace poquito salió una nueva resolución del RNC, esta resolución del CICETAC, busca mejor una transparencia en tema de costos en toda la cadena de transportes. Pero la pregunta es, estas resoluciones o demás, en especial a los generadores de cargo de empresas de transporte, nos trae un tema muy manual.
que pues nosotros nos toca reportar las facturas en la página del RNS, el valor del flete, nos toca hacer la consulta en el CICETAC muy manual, pero no vemos que hayan implementado temas de automatización, modernización o temas de tecnología en la consulta de los mismos factores. Me explico. Por ejemplo, hace poco un compañero preguntó sobre el web service. Ya nosotros nos dijeron que el web service lo iban a quitar porque no tenían servidores suficientes para este tema. El RNS1 ya no está sirviendo para consultas, la única consulta es el RNS2 y es una consulta muy larga. Las facturas nos toca utilizarlas una por una. Prácticamente pues, ya tenemos 2 personas destinadas para el mismo tema y eso nos ha causado pues unos impactos tanto de tiempos como económicamente a nosotros. Entonces la pregunta es, está bien que hagan todo este tipo de modificaciones, pero ¿qué tema de tecnología para mejorar y hacer más fácil la automatización de nuestros reportes que tenemos que hacerles entonces como Ministerio de Transportes han implementado o en qué tiempo los contaríamos? Sí, Hola. pues ahí, sí, ahí es pues, listo, agradeciendo por tu aporte y pues igualmente, digamos, nosotros tenemos mesas con el RNS donde pues también haremos eh, pues como ese tipo de validaciones y sugerencias también para mejorar los procesos, ¿sí? Entonces, pues digamos que valida tu Dale, y sugerencia. aparte de las sugerencias, es que pues yo personalmente he solicitado, incluso he mandado correos a la mesa de ayuda y derechos de petición, y pues la respuesta es sí, estamos en el proceso de implementación, pero pues hay cosas que ya estamos pidiendo hace más de un año. Entonces, pues el llamado a la atención es también escúchenos a nosotros, porque pues también queremos pues cumplir con la normatividad, pero queremos que nos ayuden a automatizar esos procesos. Ese es como el llamado a la Listo. atención, por favor. Vale, vale. Listo. Sí, Ricardo, dale, y muchas gracias por tu información y igualmente, pues la idea es mejorar siempre, sí. Dale, Gracias. gracias a ti por escucharme. Gracias. Vamos con la siguiente persona en la lista, el señor Salvador Gamboa. Buenos días para todos. Buenos días. Ingenieros, de antemano agradecerles por los espacios de participación. Mi pregunta va encaminada al tema de contenedores. Quisiera realizar una consulta frente a una operación bastante común en el sector. En algunos casos, una empresa de transporte asigna a un tercero un contenedor vacío para que posteriormente sea llevado a otro punto donde se consolida o llena con carga. Luego continúa hacia el destino. Incluso en ciertas operaciones es el mismo transportador, digamos, quien realiza la consolidación con su carga propia. Mi pregunta es si el ministerio ha contemplado algún lineamiento específico o, no sé, incluso un modelo operacional tipo contenedor vacío en consolidación, digamos, dentro del RNS, considerando que pues la operación inicia con un movimiento vacío, pero pues posteriormente se transforma. Sí, claro, dado que digamos que es como algo, como tú lo dices, como un tipo de carga pues como consolidada, pues digamos, actualmente no existe, digamos, no tenemos esa estructura como tal de costos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de consolidación de cargas, pues digamos que igualmente estamos en mesas con el RNS validando pues como este tipo de información o de operaciones, porque pueden haber múltiples operaciones en los procesos. Entonces ya ahí ya depende pues, de cómo se den las operaciones, pero lo que sí te digo es que actualmente, digamos, lo que son operaciones pues consolidadas como tal, pues no existe, para ese tipo de operación, pues no existe un costo como tal del CICETAC, ¿sí? Ok, ok. Sí. Listo, esa era mi pregunta.
Dale, dale con gusto. Muchas gracias. Listo, vamos con la siguiente persona en la lista, la señora Leslie Aramis. Hola, muy buenos días. Ahora soy Leslie de Transportador Estrella. Tengo dos dudas. La primera, ¿cómo se está regulando actualmente la consolidación de carga en puerto entre diferentes empresas transportadoras y qué restricciones se están aplicando? Leslie, yo creo que, digamos, esa pregunta, digamos, no está muy enmarcada en la temática principal de la capacitación. Y si tienes como, no sé, o sea, si no la puedes hacer a través de la mesa de ayudas ICETAC, podríamos contactar a las personas dentro del ministerio que puedan dar respuesta a esa particularidad, porque pues no la tenemos aquí en este momento. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Y la otra es si desde la plataforma se puede descargar el listado de rutas masivas, es decir, desde un lugar como a diferentes destinos y no tenerlo que realizar uno por uno, sino directamente ya el portafolio completo. Sí, así es. Existe la posibilidad de descargar el archivo digamos, el archivo de referencia de la foto del CICETAC a través del portal del RNS2. Y esa es una descarga masiva en la que prácticamente estás bajando la completitud de los pares orígenes y destino que están, digamos, configurados en la herramienta. Allí, Daniel, me complementas y si colocamos el link de Perfecto. descarga, por favor. Ah, listo. ¿Y hay alguna guía en donde yo me pueda asesorar o tú la puedes mencionar en estos momentos para yo tomar nota? Sí, ya te pongo el enlace donde puedes acceder para la descarga. Ya, dame un segundo. Ya la Perfecto, les pongo. agradezco. Bueno, vamos con la última persona en la lista, HB Inversiones. Adelante. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por el espacio. Tengo una pregunta muy concreta. Ayer se la hice al ingeniero y darle la capacitación. Entonces no sé si de pronto ya la respondieron. Mi pregunta es, nosotros como empresa de transporte, también pues con vehículos propios como camionetas, pues, que las conocemos como turbos, furgones, ¿cierto? Nosotros queremos de pronto evaluar los costos que se están manejando en las operaciones de las rutas. Un ejemplo, cargo en Cartagena, descargo en Ipiales, cargo en Cartagena, descargo en Florencia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos buscar esa configuración en el CICETAT, en la calculadora, si no aparece? Porque no se refleja, o sea, aparece en un listado de camión 2 ejes, camión 2 ejes livianos, camión 2 ejes livianos, pero no aparece como que la tonelada que pesan los vehículos, que son 2.600, 2.700, 2.900. Esa es mi pregunta. Sí, ahí lo que pasa es que, digamos, si no está dentro de los rangos del peso bruto vehicular, pues no existe un valor de referencia como tal, ¿sí? O sea, no existe una estructura de costos, unos costos asociados, ¿sí? Actualmente lo que tenemos es, según la nueva resolución, son vehículos con peso bruto vehicular de 3.500 en cuanto a los livianos, 3.500 a 10.500, ¿sí? Si está el vehículo por debajo de ese peso bruto vehicular, pues, digamos, no entra
no entra dentro o no hay una estructura de costos. Lo que es de 3.500 a 7.500, que son los nuevos vehículos como agregados con esta nueva resolución, pues estos tienen un periodo de obligatoriedad, o sea, de que se reflejen o que tenga una obligatoriedad de 3 meses, ¿sí? Se van a ver en la herramienta como tal, pero son 3 meses para que se empiece a ver la obligatoriedad de estos vehículos, que son los de 3.500 a 7.500 en su peso bruto vehicular, ¿sí? Entonces, no, o sea, en sí no se puede calcular, ¿cierto que no? El costo de lo que se le va a pagar al conductor no se podría calcular. Pues no, si tienes un vehículo por debajo de esto, pues digamos no existe esa obligatoriedad, o sea, no existe un valor mínimo para, para ese tipo de vehículo. Entiendo, o sea, uno entonces entraría como a jugar con los valores, ¿cierto? Como la remesa, porque uno, pues dependiendo del viaje, el trayecto y de los kilos cargados, pues obviamente así va aumentando el valor del manifiesto. Entonces uno le tocaría como que jugar, ¿cierto? Claro, digamos, sí, hay para claridad es que la estructura o los costos como se consideran para cada configuración vehicular es en su máxima capacidad o en su máxima capacidad de carga, ¿sí? Entonces todos los costos consideran esa máxima capacidad, ¿sí? Si el peso, lo que se hace en los procesos de validación, por ejemplo, en el RNS, cuando se genera un manifiesto y al poner la placa del vehículo, lo que hace el RNS es cruzar esa información de la placa con la información del RUND y dependiendo de esos pesos brutos vehiculares que tengan ese vehículo, pues automáticamente se valida o si tiene un costo, pues si está dentro de los rangos del CISETAC, pues se valida con los datos o se pone como referencia ese valor mínimo y en el valor a pagar, pues debe estar al menos ese valor el valor a pagar debe estar por encima de ese valor mínimo que publica el CISETAC. Ah, ok, entiendo, listo, listo. Quedó la duda resuelta, gracias. Dale, con gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta capacitación. Siendo las 10:17 de la mañana, damos por finalización de este espacio. Recuerden que el próximo mes también tendremos un espacio similar para informar las actualizaciones y en esa sí veremos ya, digamos, los efectos de la resolución publicada la semana pasada como incremento o variación en los costos eficientes. Con esto, desearles un excelente resto de día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, equipo. Buen día.